El 12 de octubre de 1890, en los pasillos de piedra gris de Whitmore Manor, en Lancashire, Inglaterra, se descubrió algo que desafiaría todo lo que entendemos sobre los límites entre la vida y la muerte. El ala este de la mansión había estado sellada desde 1871 a raíz de un incendio estructural, pero cuando los obreros finalmente rompieron los sellos de cera y las cerraduras oxidadas, encontraron más que muebles dañados por el agua y tapices apolillados. En un escritorio de palisandro, perfectamente conservado a pesar de 2 décadas de abandono, yacían fajos de cartas atados con una cinta negra, cada una meticulosamente fechada y firmada por Alice Thornton, de 13 años de edad. Lo que hacía imposibles estas cartas, lo que atrajo la atención inmediata del médico y alienista Dr. Edmund Harwick, no fue su estado impecable ni su elocuente prosa, sino sus destinatarios. Cada una de las cartas estaba dirigida a alguien que llevaba años muerto. Pero antes de sumergirnos en esta pesadilla, deja un comentario abajo y déjame saber desde dónde estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo. Y si eres nuevo aquí y amas las historias escalofriantes, presiona el botón de suscripción. Créeme, querrás recibir notificaciones cuando salga la próxima. Ahora, comencemos. Para comprender la magnitud de lo que le sucedió a Alice Thornton, primero se debe entender la familia de la que provenía. Los Thornton se habían establecido como magnates textiles en Lancashire durante la década de 1820, y sus fábricas empleaban a casi 1/3 de la población de Whitmore para 1880. Charles Thornton, el padre de Alice, era un hombre de reputación impecable, que servía como magistrado y benefactor de numerosas organizaciones benéficas locales, mientras que su madre, Eleanor, de soltera Ashworth, provenía de una familia de banqueros de Manchester igualmente distinguida. Alice, nacida el 15 de marzo de 1877, fue su única hija después de 2 mortinatos, y los relatos contemporáneos describen sus primeros años como notablemente ordinarios, incluso idílicos. Mostró una aguda inteligencia, destacando en francés y piano bajo la tutela de su institutriz, Margaret Fielding, y era conocida en todo Whitmore por su disposición alegre y particular amabilidad hacia los hijos de los sirvientes, con quienes compartía en secreto los dulces del estudio de su padre. Pero todo cambió durante el invierno de 1889, cuando la escarlatina descendió sobre Lancashire con una virulencia que las autoridades médicas describirían más tarde como sin precedentes. La epidemia se cobró 47 vidas solo en Whitmore entre noviembre y enero, siendo los niños la gran mayoría de las víctimas. Alice cayó enferma el 3 de diciembre de 1889, exactamente 3 días después de asistir al funeral de su amiga más cercana, Catherine Wellspring, quien había sucumbido a la enfermedad. Las notas médicas del doctor Edmund Harwick, conservadas en el archivo médico de Lancashire, describen la condición de Alice como grave más allá de toda esperanza razonable de recuperación para el 7 de diciembre. Su fiebre alcanzó los 106 grados Fahrenheit, experimentó un delirio severo y, lo más alarmante, su pulso se volvió tan débil que en 2 ocasiones las enfermeras que la atendían creyeron que había muerto. Eleanor Thornton testificaría más tarde que en la noche del 10 de diciembre, la respiración de Alice se detuvo por completo durante lo que juró fue no menos de 3 minutos completos, tiempo durante el cual los labios de la niña se volvieron azules y su cuerpo se enfrió al tacto. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, justo cuando el doctor Harwick
se preparaba para registrar la hora de la muerte. Alice de repente jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe y pronunció una sola frase que atormentaría a todos los presentes. «Están todos aquí conmigo ahora». Su recuperación fue nada menos que milagrosa, con su fiebre cediendo en cuestión de horas y su fuerza regresando a un ritmo que el doctor Harwick documentó como médicamente inexplicable. Para el día de Navidad, Alice caminaba por los terrenos de la mansión, aunque los sirvientes informarían más tarde que parecía detenerse con frecuencia, inclinando la cabeza como si escuchara conversaciones que nadie más podía oír. El diario de Margaret Fielding, descubierto en 1923, contiene una anotación particularmente inquietante del 2 de enero de 1890. Alice ha regresado a nosotros en cuerpo, pero algo fundamental ha cambiado. Habla de personas que no están allí, sabe cosas que no podría saber y, lo peor de todo, parece no perturbarle en absoluto, como si caminar entre dos mundos fuera la cosa más natural imaginable. La primera prueba documentada de la imposible correspondencia de Alice Thornton fue descubierta por Margaret Fielding el 14 de enero de 1890, cuando entró en la habitación de Alice para recoger sus ejercicios de composición en francés y encontró en su lugar una pila ordenada de cartas en el escritorio, cada una cuidadosamente sellada con cera negra. Lo que inicialmente parecía un conmovedor, aunque morboso ejercicio para procesar el duelo, rápidamente se reveló como algo mucho más inquietante cuando la señorita Fielding examinó las direcciones. La primera carta estaba dirigida a la señora Catherine Wellspring, parcela 47, cementerio de Whitmore, la amiga recientemente fallecida de Alice, pero las correspondencias posteriores estaban dirigidas a individuos que habían muerto años, incluso décadas, antes del nacimiento de Alice. Sr. Josiah Blackwood, fallecido en 1867. Señorita Adelaide Thornton, fallecida en 1852. Y, lo más desconcertante, bebé William Ashworth, fallecido en 1831, quien habría sido el tío de Eleanor Thornton, muerto casi 50 años antes de que Alice fuera siquiera concebida. El contenido de estas cartas, meticulosamente conservado en los archivos del caso del Dr. Harwick, desafiaba toda explicación racional. En su carta a Adelaide Thornton, una tía abuela que había muerto de tisis 38 años antes, Alice escribió: «Ahora entiendo por qué sigues volviendo a la habitación azul del tercer piso. El guardapelo que escondiste bajo la tarima cerca de la ventana sigue ahí, tal como lo describiste, aunque el retrato de dentro se ha desvanecido terriblemente». Cuando Charles Thornton, inicialmente despectivo con lo que denominó el peculiar método de una niña para procesar el trauma, ordenó registrar la habitación azul, los trabajadores descubrieron bajo una tarima suelta un guardapelo de oro que contenía un daguerrotipo deteriorado de un joven con uniforme militar, un objeto cuya existencia ningún miembro vivo de la casa conocía. Aún más inquietante fue la correspondencia de Alice con Josiah Blackwood, en la que detallaba conversaciones sobre su muerte. «Ya no tiene que sentirse culpable por el incendio, señor Blackwood. No le he dicho a nadie que usted estaba fumando en el ala este esa noche, aunque realmente debería dejar de culparse después de 23 años». La familia Thornton siempre había creído que el incendio de 1867 fue causado por una lámpara de aceite volcada, pero la carta de Alice contenía detalles específicos sobre los últimos momentos de Blackwood que una investigación posterior con la Oficina de Registros del Condado confirmó como precisos,
a pesar de que estos registros estaban sellados en archivos municipales a los que Alice nunca había accedido. Charles y Eleanor Thornton, desesperados por mantener tanto la posición social como la cordura, inicialmente instruyeron al personal de la casa que ignoraran lo que llamaron la imaginación hiperactiva de su hija tras su enfermedad, pero las preocupaciones de Margaret Fielding no podían ser desestimadas tan fácilmente. Las anotaciones de su diario de finales de enero revelan una creciente alarma. Alice sabe cosas que son imposibles. Ayer me dijo que mi propia abuela, muerta desde hace 15 años, quería que supiera que me perdonaba por haber roto la pastora de porcelana. Nunca le había contado a nadie sobre ese incidente de mi infancia. Cuando le pregunté a Alice cómo podía saber esto, simplemente sonrió y dijo: «La abuela Fielding me lo dijo ella misma. Viene de visita muy a menudo ahora». Para febrero de 1890, lo que había comenzado como cartas ocasionales se había convertido en una torrencial efusión de correspondencia que consumía casi todas las horas de vigilia de Alice Thornton. Los meticulosos registros de Margaret Fielding indican que entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, Alice produjo no menos de 137 cartas, a veces escribiendo durante toda la noche a la luz de las velas, con su pluma arañando página tras página con una intensidad febril. El contenido de estas misivas se volvió cada vez más detallado e íntimo, describiendo elaboradas conversaciones con los difuntos que Alice insistía que ocurrían en tiempo real. En una carta fechada el 18 de febrero a alguien identificado solo como Thomas, la víctima del cólera de 1854, Alice escribió: «Le dije a madre exactamente como me indicaste sobre la plata que enterraste bajo el viejo roble, aunque no me creyó hasta que los hombres de padre la desenterraron esta mañana, las 47 libras esterlinas, aún envueltas en el hule que describiste». Pero lo que transformó el escepticismo de la casa en auténtico terror fue el descubrimiento hecho por la criada, Sarah Whitley, en la mañana del 24 de febrero. Al entrar en la habitación de Alice para entregar ropa de cama limpia, encontró en el cajón cerrado con llave del escritorio de Alice 3 cartas dirigidas a la niña, cada una escrita con caligrafías diferentes, cada una firmada por individuos cuyas muertes eran de dominio público. El cajón había sido cerrado la noche anterior, y el padre de Alice había mantenido la única llave en su poder durante toda la noche. El doctor Edmund Harwick, convocado urgentemente desde Manchester, realizó una serie de exhaustivos exámenes médicos y psicológicos a lo largo de 3 días. Sus hallazgos, documentados en un informe al Real Colegio de Médicos, declaraban inequívocamente: la niña no muestra síntomas de histeria, demencia precoz o cualquier forma reconocida de aberración mental. Sus facultades cognitivas permanecen intactas, su razonamiento es sólido, su memoria precisa. Muestra plena conciencia de que sus corresponsales han fallecido, pero mantiene con una calma inquietante que la muerte no presenta barrera alguna para la comunicación. Las notas privadas del médico, descubiertas años más tarde, revelan su propia creciente inquietud. 3 de marzo. Alice sabía del suicidio de mi hermano antes de que yo mencionara siquiera que tenía un hermano. Me entregó una carta que, según ella, él le había dictado, que contenía detalles sobre sus últimas horas que nunca he compartido con nadie. Mis manos temblaban mientras leía su disculpa por robar mi reloj de bolsillo cuando éramos niños, un robo que nunca había denunciado, ni siquiera a nuestros padres. El personal de la casa, mientras tanto, comenzó a informar de fenómenos cada vez más inquietantes. Puertas que habían sido cerradas con llave encontradas abiertas,
huellas mojadas que aparecían en los pasillos cuando nadie había estado fuera, y, lo más aterrador, el sonido de múltiples voces que emanaban de la habitación de Alice en las profundidades de la noche, cuando la niña estaba verificablemente sola. 3 sirvientes presentaron su renuncia solo en marzo, y el subjardinero, William Crane, le dijo al alguacil local: «Esa niña habla con los muertos con la misma naturalidad con la que usted o yo podríamos charlar con nuestros vecinos, salvo que sus vecinos llevan décadas pudriéndose en la tierra y de alguna manera, imposiblemente, le responden». Los acontecimientos de abril de 1890 marcaron una escalada dramática en el asunto de Alice Thornton, pasando de una correspondencia inquietante a manifestaciones físicas que finalmente involucrarían a las autoridades tanto civiles como eclesiásticas. En la noche del 3 de abril, el jardinero Thomas Morton, un veterano condecorado de la Guerra de Crimea, conocido por sus nervios de acero y su estricta sobriedad, realizaba su patrulla de rutina por el cementerio de Whitmore, cuando observó una pequeña figura de blanco moviéndose entre las lápidas. Su declaración jurada, presentada ante la policía de Lancashire el 5 de abril, describe cómo siguió lo que inicialmente supuso era un vándalo o un ladrón de tumbas, solo para descubrir a Alice Thornton, de 13 años, arrodillada ante la tumba de Margaret Blackthorne, quien había muerto en 1842. Morton testificó: «La niña hablaba de forma conversacional, como si alguien estuviera sentado justo a su lado, haciendo pausas entre frases como si escuchara respuestas. Cuando me acerqué con mi linterna, se volvió hacia mí con total calma y dijo: «Señor Morton, la señora Blackthorne dice que ya no tiene que sentirse culpable por lo de su hermano. Ella lo ha visto y le perdona por lo de Sebastopol». Morton, que nunca había hablado con nadie en Whitmore sobre la muerte de su hermano en la Guerra de Crimea ni su papel en ella, huyó del cementerio y se negó a volver a su puesto durante 3 días. Pero aún más inquietantes que las conversaciones nocturnas de Alice fueron los rastros físicos que quedaban. En la mañana del 7 de abril, Morton descubrió que 17 tumbas mostraban signos de haber sido alteradas, no de excavación, sino algo mucho más extraño. La tierra sobre cada tumba parecía recién removida desde abajo, como si algo hubiera empujado hacia arriba a través del suelo, pero las superficies permanecían intactas. En cada uno de estos sitios, parcialmente enterradas a una profundidad precisa de 6 pulgadas, los trabajadores del cementerio descubrieron cartas selladas con la caligrafía distintiva de Alice. Las cartas, al ser examinadas por las autoridades, contenían peticiones específicas de los difuntos a sus parientes vivos, incluyendo la ubicación de testamentos ocultos, confesiones de indiscreciones pasadas y, en 3 casos, advertencias sobre peligros inminentes que posteriormente resultaron ser ciertas. El padre Benedict Walsh, el párroco de San Miguel, intentó una intervención el 15 de abril, llegando al cementerio con agua bendita y oraciones de exorcismo justo cuando Alice comenzaba otra de sus visitas nocturnas. Su informe oficial a la diócesis, aunque redactado en un cuidadoso lenguaje teológico, apenas oculta su terror. La niña no mostró temor ante los santos sacramentos, de hecho, parecía divertida por mi presencia. Cuando comencé el Rituale Romanum, me interrumpió para informarme que el padre Douglas dice que está pronunciando el latín incorrectamente, tal como lo hacía cuando él intentó enseñarle en 1868. El padre Douglas había sido mi instructor de latín en el seminario, muerto desde hace 12 años. La niña procedió entonces a corregir mi pronunciación con tal precisión
que me vi incapaz de continuar. Lo más inquietante de todo es que, al salir del cementerio, observé claras impresiones en el barro junto a varias tumbas, huellas que conducían desde las tumbas hacia el sendero, aunque ninguna regresaba. La revelación que destrozó cualquier pretensión restante de explicación racional llegó el 4 de mayo de 1890, cuando Charles Thornton, en un intento desesperado por demostrar que las actividades de su hija eran una elaborada invención, encargó al señor Aldrich Pemberton, un experto en caligrafía de Scotland Yard, que había testificado en numerosos casos de falsificación, que examinara la creciente colección de correspondencia de respuesta que había estado apareciendo en la habitación de Alice. El análisis de Pemberton, realizado durante 4 días con las técnicas más modernas disponibles para la ciencia forense, llegó a una conclusión que lo atormentaría por el resto de su vida. Las cartas eran auténticas, escritas por las propias manos de los difuntos, coincidiendo perfectamente con muestras documentadas de su escritura, conservadas en archivos familiares, documentos legales y registros parroquiales. La carta supuestamente del juez Cornelius Ashworth, muerto desde 1873, no sólo contenía su distintiva escritura inclinada hacia atrás y su peculiar costumbre de cruzar sus T 2 veces, sino que también hacía referencia a detalles de procedimientos judiciales sellados que nunca se habían hecho públicos, incluida la verdadera identidad de un testigo protegido en un juicio por asesinato de 1869. Aún más imposible, una carta de Elizabeth Thornton, la propia madre de Charles, que había muerto cuando él tenía 7 años, contenía prensada entre sus páginas una variedad específica de rosa de Yorkshire que se había extinguido en 1878, y sin embargo, allí estaba, fresca como si hubiera sido cortada esa misma mañana. La familia Thornton, enfrentando la ruina social e incapaz de comprender el horror sobrenatural que se desarrollaba dentro de sus muros, intentó un aislamiento completo, despidiendo a todos los sirvientes salvo a los más esenciales y prohibiendo a Alice salir de los terrenos de la mansión. El diario de Eleanor Thornton de este período revela a una mujer al borde de un colapso mental completo. 15 de mayo. Alice recibió 17 cartas hoy a través de puertas cerradas y ventanas selladas. Una era de mi hijo que nació muerto, describiendo la guardería que habíamos preparado para él y que fue desmantelada antes de que Alice naciera. Dijo que la visita a menudo en cualquier reino que habite. No puedo dejar de llorar. La policía de Lancashire, convocada por sirvientes preocupados que habían huido de la casa, llevó a cabo una investigación exhaustiva dirigida por el inspector James Harrington, un hombre de reputación impecable que había resuelto numerosos casos de fraude y engaño. Su informe oficial, presentado el 22 de mayo de 1890, presenta una asombrosa admisión de total desconcierto. Después de una extensa investigación que incluye vigilancia ininterrumpida de la mansión Thornton, búsqueda de cómplices y examen de cualquier medio de engaño o fraude, debo concluir que no existe explicación terrenal para los fenómenos observados. Siguen apareciendo cartas en habitaciones selladas bajo observación directa, escritas con caligrafías que la ciencia forense confirma que pertenecen a individuos fallecidos durante décadas. Lo más inquietante de todo es que estas cartas contienen información que la investigación posterior demuestra que es precisa, incluida la ubicación de 3 cuerpos de asesinatos sin resolver, detalles que los escritores fallecidos se habrían llevado a la tumba. El informe concluye con una recomendación sin precedentes de que el asunto sea transferido a las autoridades eclesiásticas, ya que se había movido
más allá del ámbito de la investigación criminal, hacia territorios que el derecho civil no está equipado para abordar. Contra los desesperados deseos del padre Walsh y las advertencias explícitas del Dr. Harwick, Charles Thornton tomó la fatídica decisión de contactar a Helena Blackwood, la renombrada médium espiritista cuyas sesiones de espiritismo en Londres habían atraído incluso a miembros de la Real Sociedad para la Investigación Psíquica. Madame Blackwood llegó a Whitmore Manor el 18 de junio de 1890, acompañada por su asistente, Marcus Crane, y la estenógrafa, señorita Julia Fairweather, cuyos registros taquigráficos de lo que sucedió se convertirían más tarde en evidencia en la investigación del forense. La evaluación inicial de Blackwood, registrada en sus documentos privados, expresaba una inusual aprensión. La niña Alice no es una médium en ningún sentido que yo entienda. No canaliza espíritus. Más bien, parece existir simultáneamente tanto en el mundo de los vivos como en el de los muertos, como si la propia muerte la hubiera marcado de alguna manera como su propia embajadora. A pesar de sus reservas, Blackwood procedió con una sesión de espiritismo formal en la noche del 21 de junio, el solsticio de verano, reuniéndose en el salón de la mansión con Alice, sus padres, el Dr. Harwick, Margaret Fielding y 3 testigos adicionales de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas dejaría a 3 participantes permanentemente internados en instituciones psiquiátricas y al resto bajo juramento de silencio por decreto legal hasta su muerte. La sesión comenzó de manera bastante convencional, con Blackwood intentando establecer contacto con los espíritus que supuestamente se correspondían con Alice, pero en cuestión de minutos, según múltiples testimonios, la temperatura en la habitación se desplomó tan dramáticamente que el aliento se hizo visible y se formó escarcha en las ventanas a pesar de la cálida noche de junio. Alice, sentada en el centro del círculo, se puso rígida de repente. Sus ojos se pusieron en blanco hasta que sólo se veían las escleróticas, y cuando habló, 7 voces distintas emergieron simultáneamente de su garganta, cada una claramente audible e identificable como diferentes residentes fallecidos de Whitmore. Las notas médicas del Dr. Harwick describen la imposibilidad. La laringe de la niña no puede producir físicamente tal fenómeno. Múltiples voces distintas, masculinas y femeninas, jóvenes y viejas, hablando en corrientes superpuestas pero comprensibles. La transcripción de la estenógrafa revela el contenido de estas declaraciones, detalles precisos de cómo murió cada hablante, acusaciones de asesinatos nunca descubiertos y, lo más aterrador, profecías específicas sobre las muertes inminentes de los presentes. Exactamente a las 11:47 de la noche, según registraron múltiples testigos, cada pieza de vidrio en la habitación, ventanas, espejos, vasos, se hizo añicos simultáneamente, y en el reflejo de los fragmentos, los testigos juraron haber visto los rostros de los muertos presionando contra los límites de nuestro mundo. Marcus Crane, el asistente de Blackwood, comenzó a gritar que manos invisibles lo estaban ahogando, mostrando claras marcas de moratones en su garganta que aparecieron ante múltiples testigos. Julia Fairweather se desplomó, con sangre brotando de sus oídos, hablando en latín a pesar de no tener conocimiento del idioma, recitando lo que el padre Walsh identificó más tarde como los nombres de demonios de grimorios medievales. La propia Madame Blackwood, veterana de cientos de sesiones de espiritismo, fue encontrada catatónica, con el pelo completamente blanco
en el lapso de 3 horas, y nunca volvería a hablar coherentemente, pasando sus años restantes dibujando interminables imágenes de portales llenos de manos que se extendían. La catastrófica sesión de espiritismo del 21 de junio no marcó un final, sino una terrible aceleración de los fenómenos que rodeaban a Alice Thornton, ya que Julio trajo consigo una serie de cartas que vaciaría Whitmore de casi la mitad de su población para finales de verano. El 2 de julio, Alice escribió 43 cartas idénticas, cada una entregada en mano a hogares específicos de todo el pueblo, cada una conteniendo la misma ominosa línea de apertura. Los muertos de Whitmore se están reuniendo y exigen lo que se les debe. Lo que siguió fueron predicciones precisas y fechadas de muertes inminentes, escritas con un distanciamiento tan clínico que el doctor Harwick las describiría más tarde como si se leyeran más como manifiestos de embarque que como profecías. La señora Margaret Wellingham sufriría una caída mortal por las escaleras de su sótano el 9 de julio, precisamente a las 3:17 de la tarde. El joven Timothy Blackstone se ahogaría en el estanque del molino el 14 de julio, a pesar de ser un nadador consumado. El reverendo Michael Ashford se desplomaría durante el servicio vespertino del 19 de julio, deteniéndose su corazón a mitad de sermón. A medida que avanzaba julio y cada profecía se cumplía con una precisión espantosa, el pánico se apoderó de Whitmore con una intensidad no vista desde la peste negra. Margaret Wellingham, advertida de su destino, se atrincheró en su dormitorio, negándose a acercarse a ninguna escalera, solo para inexplicablemente caminar, sonámbula hasta el sótano, el 9 de julio. Con su aterrorizada familia, incapaz de despertarla, hasta que oyeron el golpe fatal exactamente a las 3:17 de la tarde. Los padres de Timothy Blackstone lo enviaron con parientes a Londres, pero el niño apareció misteriosamente de vuelta en Whitmore el 14 de julio, caminando como en trance directamente hacia el estanque del molino, donde múltiples testigos lo vieron entrar en el agua y hundirse sin luchar, a pesar de los desesperados intentos por salvarlo. La muerte del reverendo Ashford fue quizás la más inquietante, ya que se desplomó mientras leía el Apocalipsis, no sin antes cambiar su sermón preparado para afirmar repetidamente: «Están aquí, en esta misma iglesia, llenando cada banco que no podemos ver». Para agosto, las cartas de Alice habían evolucionado de predicciones individuales a advertencias de algo que ella llamaba la Gran Convergencia, programada para el 16 de septiembre, cuando la puerta que abrió la escarlatina les dará la bienvenida a todos. La población restante de Whitmore se enfrentó a una elección imposible: abandonar sus hogares y medios de vida basándose en las profecías de una niña de 13 años, o arriesgarse a formar parte de su creciente catálogo de predicciones precisas. El éxodo comenzó el 10 de agosto, con familias enteras cargando sus pertenencias en carretas, abandonando propiedades mantenidas durante generaciones, huyendo de algo que no podían ver, pero en lo que habían aprendido a creer a través de una terrible demostración. Mientras tanto, la propia Alice comenzó a mostrar signos de severo deterioro físico, su peso cayendo precipitadamente a pesar de un apetito normal, su cabello cayendo a mechones y, lo más desconcertante, su piel desarrollando una cualidad translúcida que el doctor Harwick describió como que permitía la visibilidad del sistema vascular debajo, como si se estuviera volviendo menos sólida, menos presente en nuestro reino físico. Para el 31 de agosto, 3/4 partes de Whitmore estaban vacías, y Alice, ahora confinada en su cama, continuaba escribiendo cartas con manos que parecían aparecer
y desaparecer de la vista, su propia existencia parpadeando como una vela en una tormenta. El 15 de septiembre de 1890 sería recordado como el último día de comunicación coherente de Alice Thornton con el mundo de los vivos. Y lo que reveló en esas últimas horas desafiaría fundamentalmente todo lo que el doctor Edmund Harwick creía entender sobre los límites entre la vida y la muerte. Al amanecer, Alice convocó al doctor a su lado con una claridad que no había mostrado en semanas, su voz fuerte, a pesar de que su cuerpo se había vuelto tan translúcido que Harwick podía ver la almohada a través de su cabeza. «Doctor», comenzó, según consta en sus notas textuales, «debo decirle la verdad antes de que la puerta se abra por completo. Durante mi fiebre, cuando todos pensaron que había muerto durante esos 3 minutos, sí morí. Pero la muerte, Dr. Harwick, no es lo que creemos que es. Es simplemente una habitación con 2 puertas, una que lleva de vuelta a la vida, otra que lleva hacia lo que viene después. Pero yo encontré una tercera puerta, una que nunca debería existir, una puerta que se abre en ambas direcciones simultáneamente. Explicó que durante su muerte inducida por la fiebre, se había encontrado con masas de muertos de Whitmore, atrapados en lo que ella llamó el lugar de espera, incapaces de avanzar, retenidos por asuntos pendientes, preguntas sin respuesta y mensajes no entregados. Se habían estado reuniendo durante décadas, quizás siglos, presionando contra los límites de la muerte, buscando a alguien que pudiera llevar sus palabras de vuelta. Cuando morí, incluso por esos 3 minutos, me convertí en ese conducto. Pero la puerta que abrí no se cierra, doctor. Solo se abre más. Precisamente al mediodía, Alice dirigió al Dr. Harwick al sótano de la mansión, a una pared que supuestamente había sido de piedra maciza desde la construcción de la casa en 1742. Siguiendo sus detalladas instrucciones, localizó un mecanismo oculto que reveló una cámara cuya existencia nadie conocía, cuyas paredes estaban forradas del suelo al techo con miles de cartas. Algunas parecían datar de siglos atrás, todas dirigidas a los vivos desde los muertos, todas con diferentes caligrafías, en diferentes idiomas, de diferentes épocas. Los papeles parecían materializarse mientras Harwick observaba, nuevas cartas apareciendo de la nada, apilándose unas sobre otras en una cascada interminable de correspondencia desde el más allá. La madre de Alice, Eleanor, viendo a su hija desvanecerse más con cada hora que pasaba, le suplicó que le explicara cómo cerrar esta terrible puerta que había abierto. La respuesta de Alice, registrada por Margaret Fielding, hiela la sangre incluso en la transcripción. «Madre, no lo entiendes. Yo soy la puerta ahora. Mañana, cuando el sol se ponga el 16 de septiembre, la puerta se abrirá por completo, y dejaré de ser Alice para convertirme solo en el umbral». A medida que el 15 de septiembre llegaba a su fin, Alice hizo una última petición: que todos abandonaran la mansión antes del amanecer, que nadie intentara seguirla o encontrarla, y que la casa fuera sellada permanentemente. Exactamente a medianoche, los testigos informaron que la habitación de Alice se llenó de una suave luz fosforescente, y se podía oír el sonido de cientos, quizás miles de voces, susurrando en idiomas, tanto familiares como desconocidos, todas hablando a la vez, todas llamando un solo nombre: Alice. Cuando amaneció el 16 de septiembre de 1890, Alice Thornton había desaparecido,
y lo que quedó desafiaba todo intento de explicación racional. Su cama no mostraba signos de haber sido alterada, la ventana permanecía cerrada con llave desde el interior y, lo más imposible, las propias tarimas de su habitación se habían transformado en lo que el doctor Harwick describió como una sustancia que se asemejaba tanto a la madera como a la carne, cálida al tacto, y que pulsaba con un ritmo inquietantemente similar al de un latido. El grupo de búsqueda inicial, compuesto por alguaciles locales y voluntarios, no encontró rastro de Alice dentro de la mansión o sus terrenos, pero descubrieron algo mucho más inquietante. Cada espejo de la casa reflejaba ahora habitaciones llenas de gente vestida a la moda de diferentes épocas, todos moviéndose como si llevaran a cabo su vida cotidiana, completamente inconscientes de los observadores vivos que los miraban a través del cristal. La investigación que siguió se cobraría 7 vidas en un solo año, cada muerte más inexplicable que la anterior. El inspector Harrington, que había dirigido la investigación policial inicial, fue encontrado muerto en su estudio cerrado con llave el 3 de noviembre de 1890, su cuerpo descubierto sentado en su escritorio, habiendo escrito de alguna manera una carta de 17 páginas con la caligrafía de Alice, a pesar de que múltiples testigos confirmaron que había estado solo. El doctor Edmund Harwick sobrevivió hasta febrero de 1891. Pero las últimas entradas de su diario descendieron a un divagar incomprensible sobre puertas dentro de puertas dentro de puertas, antes de ser descubierto en su laboratorio, habiendo envejecido 30 años en una sola noche, aferrando una carta dirigida a él de su yo futuro, que describía su propia muerte con perfecto detalle. Para marzo de 1891, un decreto parlamentario ordenó que Whitmore Manor fuera sellada permanentemente, sus ventanas tapiadas, sus puertas soldadas, y una orden judicial que prohibía cualquier entrada durante un mínimo de 100 años. El informe oficial, clasificado hasta 1990, concluyó con la extraordinaria admisión de que existen ciertos lugares donde las leyes fundamentales que gobiernan la vida y la muerte han sido irreparablemente dañadas, y Whitmore Manor debe ser considerado como tal. El propio pueblo de Whitmore nunca se recuperó, quedando menos de 100 residentes para 1892, la mayoría de los cuales informaron de la continua correspondencia de parientes muertos que aparecía bajo sus puertas, en sus bolsillos y ocasionalmente escrita en sus paredes durante la noche. Pero la historia no termina en 1891. En 2019, cuando los promotores urbanísticos finalmente recibieron permiso para renovar Whitmore Manor, los equipos de construcción descubrieron algo que no debería existir. Cartas recientes, fechadas cada día entre el 16 de septiembre de 1890 y el 15 de marzo de 2019, todas firmadas Alice Thornton, de 13 años para siempre, todas describiendo con meticuloso detalle las actividades diarias de todos los que habían vivido en Whitmore, como si todavía estuviera observando, todavía escribiendo, todavía sirviendo como el portal entre los vivos y los muertos. Los trabajadores huyeron después de descubrir una última carta, dirigida a quien quiera que la encontrara, que contenía una sola línea. La puerta permanece abierta, y sigo aquí, esperando para entregar sus mensajes. La mansión está vacía una vez más, pero los lugareños informan ver luces en las ventanas que deberían estar tapiadas, y cada mañana cartas frescas aparecen en la verja. Si encontraste esta historia tan inquietante como la verdad que revela, considera suscribirte a nuestro canal,
donde descubrimos más de los casos más perturbadores e inexplicables de la historia, aquellos que nunca te enseñaron en la escuela.